Muy bien, vamos con un tercer ejercicio, ¿no es cierto? Aplicando conceptos teóricos que nos puedan servir para dar con la solución de este ejercicio que tenemos planteado acá. Este sería el número 3 de nuestra primera parte del curso de circuitos, ¿no es cierto?, que corresponde a toda la concepción teórica, como ya hemos estado conversando. Muy bien, vamos a leer el enunciado, ¿no? Recuerden, siempre leer el enunciado antes de empezar a lanzar números, ecuaciones, ¿no es cierto? Primero leer el enunciado, interpretarlo y buscar aquellas ecuaciones o aquellos conceptos teóricos involucrados en el enunciado para poder dar con la mejor solución o con la solución correcta en todo caso, ¿no? Sin que dudemos. La idea, como les he dicho, ¿no?, de este curso, más que hacer ejercicio, es que aprendan a resolver ejercicios sin dudar. Es decir, que en una situación de un examen, de una prueba, de una evaluación cualquiera, ¿no es cierto?, que tenga que ver con circuitos, ustedes estén seguros de lo que están haciendo y no duden, ¿ya? Por supuesto, hay que estudiar, obviamente, ¿no? Hay que leer, hay que prepararse. Muy bien, entonces vamos a leer el ejercicio. Los filamentos de dos ampolletas o bombillos, dependiendo de donde usted me esté viendo, ¿no es cierto?, A y B, son del mismo material y tienen igual longitud. El filamento de B es más grueso que el filamento de A. Si se conectan por separado a la red de 220, ¿cuál brilla más? ¿El A o el B? El A brilla más que el B, el B, perdón, brilla más que el A, o ambos brillan iguales, ¿ya? Entonces, fíjense en primera instancia que el ejercicio es de razonamiento teórico. Hay que razonar para dar con la respuesta correcta. No hay que hacer algún cálculo numérico, ¿no?, usando la calculadora, a eso me refiero. Fíjense que es un razonamiento donde tenemos que involucrar los conceptos teóricos. Y para eso hay que leer e interpretar. Si usted tiene que leer de nuevo, léalo, ¿no es cierto?, y busque aquella ecuación que le permita llegar, ¿no es cierto?, al resultado correcto de forma teórica, solo interpretando, sin hacer cálculo, ¿ya? Después, si usted quiere, como les mencioné en el ejercicio pasado, ustedes pueden asignarle ciertos valores y se van a fijar qué van a dar con los cálculos que tengan, se van a fijar que van a dar con el resultado previamente razonado, ¿no?, desde el punto de vista teórico, desde el análisis teórico, que es lo que realmente interesa a la hora de resolver ejercicios. No es aplicar ecuaciones por aplicar sin saber lo que estoy haciendo, como se lo iré reiterando a medida que vayamos avanzando, para que usted aprenda a hacer ejercicios de forma razonada, lógica, no de forma mecanizada sin saber lo que estamos haciendo. Muy bien, yo se los voy a leer de nuevo. Los filamentos de dos ampolletas A y B son del mismo material y tienen igual longitud. El filamento de B, de la ampolleta B, ¿no es cierto?, es más grueso que el filamento de la ampolleta A. Si ambas se conectan por separado a la red de 220, ¿cuál brilla más? Entonces, fíjense que las dos ampolletas o los dos bombillos, ¿no es cierto?, tienen el filamento del mismo material, es decir, tungsteno, por ejemplo, ¿no? Digamos que las dos ampolletas, el filamento, estamos hablando de unas ampolletas incandescentes, ¿no?, tienen el filamento es del mismo material, tungsteno. Y el largo del filamento, es decir, la longitud del filamento, esta distancia que hay desde acá hasta acá, ¿no es cierto?, es la misma que hay de acá hasta acá, es decir, tienen la misma longitud y están hechos del mismo material. Ahora bien, fíjense acá, el filamento de la ampolleta B es más grueso que el filamento de la ampolleta A, es decir, más grueso. ¿A qué se me está haciendo referencia? A que el área transversal del filamento de la ampolleta B es más grande que el área transversal que tiene el filamento de la ampolleta A. Entonces, ya eso es un dato, ahí hay que ir pensando, eso es un dato. Ahí hay que ir pensando, razonando. Entonces, si la ampolleta A, si hacemos, qué sé yo, una fotografía acá de esto que está acá y de esto que está acá para verlo más grande, para ampliarlo, entonces, digamos, este sería el área transversal, ¿no es cierto?,
del bombillo B o de la ampolleta B, digamos. Este es el filamento, haciendo una radiografía acá, porque recuerden que esto es un conductor, y la ampolleta B sería algo así, ¿no es cierto? Más o menos algo así, haciendo una radiografía, ¿ya? Tomando como una foto para ver, para ampliar eso, ¿no? Entonces, esta área transversal que está acá es más grande que esta área transversal que está acá, más grueso, ¿ya? Eso es un dato. Por lo tanto, si las dos se conectan por separado, es decir, yo tomo esta, le coloco un cable para enchufarla, ¿no es cierto?, al tomacorriente, y tomo esta para otro enchufe, y las dos las enchufo al mismo tiempo, digamos, ¿cuál brillará más? ¿No es cierto? Muy bien, entonces recuerden que estas ampolletas vienen para una potencia en específica, ¿no? Vamos a hacer acá ¿cuánto se llama? Vamos a hacer una separación acá, ¿no es cierto?, para ir trabajando de forma ordenada. Entonces recuerden que la potencia de la ampolleta A, ¿no es cierto?, va a ser igual al voltaje por la corriente de la ampolleta A. Por lo tanto, voy a tener también que la ampolleta y la potencia, perdón, de la ampolleta B o de la bombilla B va a ser igual al voltaje por la corriente de la ampolleta B. Entonces, obviamente, la que suministre mayor potencia va a tener un brillo mayor. Y por ende, si el voltaje se mantiene constante, porque me están diciendo que ambas se conectan por separado a la red de 220, lo que va a incidir entonces en que una u otra brille más va a ser la corriente, o la de A o la de B. Y para saber qué corriente, qué filamento va a tener más corriente, entonces tengo que saber cómo va a ser la resistencia de este conductor con respecto a la de este conductor, o de este filamento en todo caso, con respecto a la de este filamento, ¿no? Y eso me va a dar una idea, y eso me va a decir, ahí va a estar la clave, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo puro análisis teórico. No estoy solamente planteando las ecuaciones y analizando, ¿no es cierto?, para dar con el resultado. Ya, recuerden entonces, el brillo de una ampolleta, estamos hablando de estas ampolletas incandescentes, ¿no es cierto?, va relacionado con la corriente que por ahí va a circular, ¿no? Si el voltaje se mantiene constante, como es el caso, entonces si la corriente esta es mayor y esta es menor, esta es mayor que esta, mejor dicho, esta va a tener mayor potencia que la ampolleta B, por lo tanto va a tender a brillar más. En caso contrario, si esta corriente es mayor que esta, entonces esta va a tender a brillar más, porque va a tener más potencia, ¿no? Recuerden que la potencia es calentamiento por efecto Joule. Muy bien, entonces para saber la corriente, entonces nosotros vamos a tener que saber que la corriente del filamento de la bombilla A va a ser igual a su voltaje dividido la resistencia del filamento de la ampolleta A. Y la corriente, ¿no es cierto?, de la ampolleta B va a ser igual al voltaje dividido la resistencia del filamento de la ampolleta B, ¿no? Vamos a seguir por acá, me voy a trasladar por acá, ¿ya? Muy bien, entonces, como sabemos por ley de Ohm, a mayor resistencia, si el voltaje se mantiene constante, como en nuestro caso, a mayor resistencia, menor va a ser la corriente. Y a menor resistencia, mayor va a ser la corriente. Recuerden que la resistencia es una propiedad de los materiales que se opone al paso de la corriente. Si en un material conductor hay mucha resistencia, va a haber más oposición y por ende la corriente va a ser menor, va a ser más pequeña. En tanto que si un material tiene una resistencia más pequeña, su corriente por ese material va a tender a ser mayor. Ahora bien, entonces vamos a ver cuál de las dos resistencias de los filamentos de ambas ampolletas es mayor o menor, ¿no? Entonces, si el filamento de la ampolleta A es, lo reformulo de nuevo, si la resistencia, quise decir, de la ampolleta A es mayor que la resistencia de la ampolleta B, es decir, si RA, ¿no es cierto?, lanzando hipótesis acá, si la resistencia del filamento de la ampolleta A es mayor que la resistencia del filamento de la ampolleta B,
Por lo tanto, si este es más grande, por lo tanto, aquí va a haber menos corriente que este, y por lo tanto tendríamos a pensar que esta brillaría más. Caso contrario, si la resistencia, ¿no es cierto?, de A es menor que la resistencia de B, es decir, que ahora la resistencia del filamento B, de la ampolleta B, ¿no es cierto?, es mayor que la resistencia A, entonces ocurre el caso contrario. La ampolleta A va a brillar menor porque va a tener menos resistencia. Entonces aquí está la clave, ¿no? Aquí está la clave. Si quieren pueden detener el video y pueden pausarlo para que hagan esta anotación. Aquí está la clave, saber qué filamento tiene más resistencia, el A o el B. Si el filamento de la resistencia, vamos a corrernos para acá, si el filamento de esta ampolleta, ¿no es cierto?, de la ampolleta A, ¿no es cierto?, tiene menor resistencia que este, entonces al tener menor resistencia aquí va a haber más corriente, y al haber más corriente va a brillar más. Caso contrario, si este filamento tiene menos resistencia que este, es decir, la resistencia de esta ampolleta es menor que la resistencia de esta ampolleta, entonces esta es la que va a brillar más. Entonces ahí está la clave. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá entonces. La resistencia del filamento A va a ser igual a su resistividad por el largo dividido en el área transversal de la resistencia A. Y la resistencia del filamento B va a ser igual a su resistividad por el largo dividido en el área transversal de la resistencia B. Como son del mismo material, es decir, tienen la misma resistividad y tienen el mismo largo, ¿de qué va a depender entonces que una resistencia sea mayor que la otra? Del área transversal. Y me están diciendo que el área transversal del filamento B, ¿no es cierto?, es más grueso, es decir, es mayor que el área transversal del filamento A, porque eso me lo dice el ejercicio, ¿no? Me dice el filamento de B es más grueso que el filamento de A, por lo tanto, el área transversal de este filamento va a ser mayor que este, ¿no es cierto? Por lo tanto, si esta área transversal es más grande que esta, entonces a mayor área transversal, menor va a ser la resistencia. Y a menor área transversal, mayor va a ser la resistencia. Por lo tanto, si el área transversal de la resistencia B o del filamento de la ampolleta B es más grueso, entonces deducimos, ¿no es cierto? Vean, puro análisis teórico, deducimos que la resistencia B, ¿no es cierto?, va a ser menor que la resistencia A. Y al ser menor la resistencia B, ¿no es cierto?, que la resistencia de la ampolleta A, ¿no es cierto?, entonces se deduce que la corriente que pasa por ese filamento de la ampolleta B va a ser mayor que la corriente que va a pasar por el filamento de la ampolleta A. Y al ser mayor esta corriente que esta, entonces deducimos que la potencia que va a generar la resistencia del filamento, ¿no es cierto?, de la ampolleta B va a ser mayor que la potencia que va a generar el filamento, ¿no es cierto?, de la ampolleta A. Por lo tanto, ¿cuál brilla más? Brilla más, ¿no es cierto?, brilla más la ampolleta, ¿no es cierto?, la ampolleta B por tener menor, ¿no es cierto?, por tener menor resistencia. Es obvio, ¿no? Ahí estamos, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Miren todo el análisis, sin cálculo, solamente utilizando la forma y analizando lo que nos están planteando. ¿Ya? Entonces, en resumen, a lo mejor cuesta un poquito entenderlo, pero si usted puede, porque como es netamente teórico, hay que pensarlo, ¿no? Son preguntas muy típicas para aquellos que están en cursos donde les abordan la parte de circuitos, ¿no es cierto? La teoría de circuitos empiezan con estos conceptos teóricos, como le he ido diciendo, ¿no? Entonces, hay que estar muy claro con la parte teórica. Dense cuenta, sin hacer un cálculo, solamente con pura lógica, puro razonamiento, llegamos a la respuesta.
Si usted quiere, le puede dar valores. Usted puede decir, bueno, el área transversal de B, de la ampolleta B, del filamento de la ampolleta B, le da un valor mayor que el de la ampolleta A. Somete los cálculos aplicando un voltaje de 220 y va a ver que vamos a demostrar todo esto que está acá. Se va a cumplir todo esto. Entonces, resumiendo, ¿no? Resumiendo, entonces, tienen el mismo material. Las dos ampolletas están hechas del mismo material y el filamento tiene el mismo largo, las dos son el mismo largo, la misma longitud, ¿no es cierto? La diferencia radica en que el filamento de la ampolleta B es más grande, más grueso que el filamento de la ampolleta A. Por lo tanto, si esta área transversal es más gruesa que esta, es decir, el área transversal de la ampolleta B o del filamento de la ampolleta B es mayor que el área transversal del filamento de la ampolleta A, por esta ecuación que está acá, ¿no es cierto?, vamos a llegar a la conclusión que esta resistencia va a ser menor que esta resistencia. Y esta resistencia, al ser menor, va a hacer que por ahí pase más corriente, por lo tanto, por el filamento de la ampolleta B va a pasar más corriente. Por la ley de Ohm, ¿no es cierto? Si esta resistencia es menor que esta, a menor resistencia, mayor es la corriente. A mayor resistencia, menor es la corriente. Por lo tanto, esta corriente de la ampolleta B va a ser mayor que la corriente que va a circular por la ampolleta A por tener su filamento menos resistencia, ¿no? Por tener una resistencia menor que la resistencia de la ampolleta A. Y por ende, al esta corriente B ser mayor que esta corriente A, esta potencia va a ser más grande y por lo tanto va a tener mayor brillo. Entonces, la ampolleta B brilla más por tener menor resistencia. Al tener menor resistencia, su corriente es mayor y al tener mayor corriente, su potencia va a ser mayor que la que va a generar la ampolleta A. Esa es la respuesta. Si usted quiere, les dejo como el pasado, ¿no es cierto? Como el ejercicio pasado, si usted quiere, digamos, les voy a dar una idea, ¿no? Digamos que la ampolleta A tiene un área transversal de 1.6 milímetros cuadrados y la ampolleta B, digamos, tiene un área transversal más gruesa, digamos de, qué sé yo, 4.3 milímetros cuadrados, ¿no? Aquí valores aleatorios, y ambas se conectan a la red de 220. Haga los cálculos con estas ecuaciones, calcule la corriente, la resistencia primero en cada ampolleta, ¿no es cierto? Calcule la resistencia en cada ampolleta, luego calcule la corriente, luego calcule la potencia y verá que va a llegar a esta conclusión que estamos acá. Digamos que los filamentos de la ampolleta, como son iguales del mismo material, digamos que es, por ejemplo, tungsteno, entonces tungsteno, ¿ya? Entonces usted en la tablita de las resistividades tiene que ubicar el ρ del tungsteno, ¿no es cierto? Tiene que ubicar su resistividad. Y digamos que cada una tiene un largo, digamos, de 5 centímetros, ¿no? Un largo bastante, pues un filamento pequeño, ¿no? Digamos 5 centímetros. Haga los cálculos y usted verá que va a llegar a estos resultados que están acá y eso le va a afianzar el análisis que hicimos previo. Entonces se fija que solo haciendo análisis teórico, ¿cómo llegamos a la respuesta? Después, si usted quiere, le repito, puede hacer cálculos con estos que están acá o con los que usted pueda ir lanzando de forma aleatoria, ¿no es cierto? Y va a llegar, se va a comprobar esta respuesta que tenemos acá. Espero les haya servido este ejercicio. Cualquier comentario, ¿no es cierto?, me lo pueden dejar, ¿ya? O cualquier crítica, ¿no es cierto?, en la cajita de comentarios, como siempre. Compartan con aquellos que ustedes crean les pueda ser de utilidad. Suscríbanse para, por supuesto, cuando cada vez que subo un video les llegue la notificación, ¿no es cierto?, la campanita, la famosa campanita, ¿no es cierto?, y nos estaremos viendo en otro próximo video.